Y el presidente de la República, Martín Vizcarra, cumplió con la palabra empeñada. Efectuó el MONI ejecutivo municipal tanto en Huaraz como en Chimbote, escuchando las demandas e informes de alcaldes provinciales que junto al gobernador, el premier y viceministros lo acompañaron. Durante la reunión, sin embargo, hizo precisiones en torno a la ejecución presupuestal. Vemos que hay una constante en las visitas que hacemos a todas las regiones del país. Vemos que si bien hay una serie de expectativas de proyectos necesarios para el desarrollo de las regiones con sus determinadas provincias, vemos que la evaluación histórica de los últimos años hay una ejecución presupuestal incompleta. Es decir, el esfuerzo que hace el Estado peruano y que es ratificado en un presupuesto de la República aprobado por el Congreso de la República y que llega a las provincias, a los gobiernos locales y al gobierno regional, finalmente no se concluye de manera satisfactoria. Y en consecuencia, la expectativa que tiene la población en la ejecución de proyectos se ve trunca porque los proyectos, a pesar incluso muchos de ellos que tienen presupuesto, no se realizan y se postergan las necesidades de la población. El mandatario hizo un recuento de cómo se gastaron los presupuestos asignados el año pasado, tanto en el gobierno regional como en las municipalidades. Solamente hacemos una evaluación, por ejemplo, del presupuesto del año pasado, 2017, de la región Ancash, ¿no? Y podemos determinar que el año 2017, la región Ancash empezó la suma de todos los municipios provinciales, tenían un presupuesto de apertura de 235 millones de soles. Pero sin embargo, en el transcurso del año 2017, este presupuesto de apertura se vio incrementado y terminó con un presupuesto modificado, toda la región, solamente gobiernos locales, de 1.157 millones de soles. O sea, tuvo un fuerte incremento del presupuesto inicial a lo largo del año. Lo propio ocurrió con el gobierno regional, que empezó con un presupuesto de apertura en el año 2017 de 86 millones y terminó con 253 millones de soles. Entonces, si sumamos, tenemos prácticamente 1.400 millones de soles que tuvo la región Ancash el año pasado, 1.400 millones. Pero sin embargo vemos que la ejecución en todo el año 2017 alcanzó más o menos el 50%, 700 millones. O sea, 700 millones que tuvo sumado gobierno regional y las 20 provincias no se gastaron, no se ejecutaron. Entonces, ¿cuántas obras, cuántos proyectos de importancia se dejaron de hacer habiendo presupuesto? Estando el presupuesto en los gobiernos locales y el gobierno regional. Y muchos de ellos, yo estoy seguro, es porque hay una coordinación inadecuada. Para el presente año dijo que hay más recursos en las municipalidades, pero la ejecución presupuestal aún deja mucho que desear. ¿Cuál es el presupuesto que tiene como apertura la suma de los 20 provincias? Tenían 332 millones como presupuesto de apertura, pero ya a la fecha, con las transferencias que se ha hecho y además con la incorporación de saldos de balance del año 2017, ya el presupuesto modificado a la fecha de la suma de todos los municipios provinciales es de 891 millones de soles. 891. Estamos en medio año. De los 891 millones, ¿cuántos se han ejecutado? 189 millones. O sea, quiere decir que nos queda por ejecutar 700 millones de soles. Es decir, hemos ejecutado en 6 meses cerca ya, redondeando 200 millones de soles, lo que está devengado, y nos queda por ejecutar 700. Entonces, uno podría decir que si es la misma proyección del primer medio año y tendríamos 200 millones más de ejecución, nos quedaría más de 500 millones de soles por ejecutar. Eso no queremos que ocurra. O sea, lo que queremos decir, ¿qué hacemos juntos para que la ejecución este año no sea igual que el año pasado del 50%, sino que sea una ejecución del 90, 91%? Y lo mismo ocurre con el gobierno regional.
El gobierno regional este año ha empezado con un presupuesto de apertura de 237 millones de soles y ha modificado a lo largo de transferencias, incorporación de saldo de balance y casi lo ha duplicado. Actualmente el presupuesto modificado del gobierno regional es 425 millones, pero ha ejecutado 122 millones. Entonces el gobierno regional todavía tiene por ejecutar alrededor de 300 millones. Si sumamos los 300 millones que tiene por ejecutar el gobierno regional y los 700 millones que tienen por ejecutar la suma de los 20 municipios provinciales, son 1.000 millones de soles. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar esa ejecución? Los alcaldes presentes, como los viceministros que lo acompañaron, tomaron nota de las referencias del mandatario y allí Vizcarra les invocó a las autoridades que ya están por terminar sus funciones a ser más responsables en la programación de proyectos para el futuro. Y que a partir de enero del próximo año, cuando las nuevas autoridades tomen la posta, sepan cuáles son los proyectos prioritarios de la región y evitemos este bache que se da con el cambio de autoridades. Normalmente ese cambio de autoridades, y lo digo por experiencia propia porque yo también he sido autoridad regional, origina un bache que hace perder un año. En tal sentido, el mandatario pidió un trabajo conjunto y efectivo y sin desánimo alguno. Los proyectos que ustedes han empezado, concluyámoslos. Si se puede concluir en este año, lo hacemos. Y si no, dejémoslo de tal forma encaminado que quien venga y se relevo ustedes lo termine. Porque aquí, para la población, no importa quién empiece el proyecto. Lo que interesa es que se terminen los proyectos. Mientras eso ocurría en el interior del gobierno regional, en las aferas profesores sindicalizados al SUTE que acatan la huelga, padres de familia y diversos vecinos que reclamaban obras, pretendían dialogar con la autoridad sin lograr su cometido, y el presidente a su salida de la reunión para dirigirse a Corongo y Chimbote reiteró su compromiso con la carretera longitudinal a Conchucos. Coinciden varios alcaldes provinciales y también el gobernador regional, por ejemplo, que hay que dar prioridad al callejón de los Conchucos, y ese es un eje vial que nosotros vamos a priorizar y durante nuestra gestión se va a concluir al 100%. Otros proyectos que serán potenciados son la vía Yanganuco y el hospital de Huaraz, aunque dijo esto último tiene algunos inconvenientes técnicos. Uno de los destinos turísticos que tiene la región aquí en Huaraz es precisamente la laguna de Yanganuco, que necesita una vía de acceso adecuada y también ya está presupuestada y eso lo vamos a trabajar. El hospital, justo conversando con la ministra de Salud, vemos que el proceso en sí tiene algunos inconvenientes de carácter técnico en el proceso. Le he dado el encargo a la ministra de Salud que verifique con las autoridades de aquí regionales cuál es el entrampamiento. Como se observa, mientras se piden más recursos, estos aún no han sido gastados y los proyectos necesitan ser implementados técnicamente. Se necesita una mayor efectividad de las autoridades regionales como locales, y en Chimbote el mandatario culminó con la siguiente reflexión. Desanimar a trabajar intensamente. Tengan la seguridad que esos proyectos que están en saneamiento, que están en transporte, que están en salud, como también los muchos proyectos que hay en educación, en producción, vamos a hacerlos. Y van a ver ustedes que en estos 3 años que tenemos como gobierno, se van a hacer, y lo digo, más obras importantes que en muchos gobiernos completos de 5 años, porque estamos poniéndole alma, corazón y vida a nuestro trabajo. Vizcarra está empeñado en superar a sus antecesores con obras públicas en Ancas, eso es lo que dice. Ahora esperamos cumpla con sus ofrecimientos, pero también que la colectividad sepa elegir el próximo 7 de octubre mejores alcaldes, mejores autoridades regionales, para no lamentarse que aún no se gastan los presupuestos.